Hola, hola, sé que eres principiante porque estás aquí en este video. Le agradezco que le hayas dado like a este tutorial. El día de hoy te voy a enseñar cómo aprender a tejer el punto bajo. Este punto bajo lo utilizamos en muchos proyectos de crochet amigurumis. El día de hoy iniciamos con este tips. Quiero decirles que por favor, para ustedes practicar, van a utilizar un hilo que sea de un buen grosor. Si pueden más grueso que este, mucho mejor. Igualmente van a utilizar un ganchillo que sea grueso. Esto les ayudará a ustedes con la flexibilidad al momento de tejer y emprender. Entonces, chicas, manos a la obra. Las invito a que se suscriban a mi canal. Muchas de las personas que están en este canal no están suscritas. Ayúdame a crecer en esta plataforma. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjame tu like. Coméntame de dónde me estás viendo y si eres iniciante, ¿cuánto tiempo llevas con esto del crochet? Si eres nueva en este canal, te invito. Aquí te dejo una tarjetita en la parte de arriba para que busques, le des clic a esa tarjetita si no has visto este video donde les enseño a hacer el nudo de seguridad y los puntos cadena o punto cadeneta. Listo, chicas, para iniciar a tejer nuestro punto bajo necesitamos tener una base, sea de punto cadenetas, para poder tejer nuestro punto bajo. Cuando ya tenemos un número indicado de cadenetas, chicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar a tejer el punto bajo en estos puntos cadenetas que ustedes están viendo aquí. Entonces, teniendo el ganchillo aquí en el hilo o el hilo sobre el ganchillo, vamos a dejar a saltarnos este punto y en el punto siguiente vamos a ingresar el ganchillo. Tomamos lazada, miren, chicas, por debajo del hilo tomamos lazada y sacamos por ese punto cadeneta. Como pueden observar, aquí nos quedan dos argollas que con esto vamos a formar el punto bajo. Entonces, ¿cómo lo cerramos el punto bajo? Tomamos por la parte de abajo del hilo, tomamos la lazada y así cerramos nuestro primer punto bajo. Vuelvo y les repito, chicas, vamos al siguiente punto cadeneta. ¿Sí? Ingresamos ganchillo, tomamos lazada por la parte de abajo, no por la parte, bueno, hay personas que lo toman así también por la parte de encima, también se puede, solo que cambia un poco al momento de finalizar el tejido, sea que lo pases por debajo o sea que lo tomes por encima, igual va a ser el punto bajo. Entonces, cuando ya tenemos nuestras dos argollas, en el ganchillo tomamos nuevamente lazada y cerramos el punto bajo. Así pasamos al siguiente, tomamos lazada, sacamos por el punto cadena y cerramos punto bajo. Así lo vamos haciendo, chicas. En cada punto cadeneta ingresamos ganchillo, traemos lazada y cerramos punto bajo. Esto es el famoso punto bajo, chicas. En cada punto cadeneta, miren cómo nos va quedando los puntos bajos. Estos puntos bajos se utilizan en cualquier proyecto que tejamos a crochet. El día de hoy les voy a regalar un dato importante, chicas. Este punto bajo en el crochet amigurumi es el rey de los puntos, porque en los amigurumis generalmente la técnica del amigurumi se teje con este precioso punto bajo que ustedes están viendo aquí. Entonces, este punto es imprescindible, lo tenemos que aprender, sea que vayan a tejer para blusas, para faldas, pantalones, en fin, tapetes, lo que vayan a tejer, cualquier proyecto, es necesario conocer el punto bajo. Y en el amigurumi, como les decía, es el rey de los puntos en el amigurumi. Entonces, chicas, cuando ya hemos llegado aquí al último punto de la cadena o al primer punto que hicimos de cadena, tejemos. Miren, están las dos lazadas, si las ven ahí, están las dos argollas. Como pueden ver, chicas, el ganchillo llega a la altura de la argolla anterior. ¿Sí? Esto lo van a ir aprendiendo con el tiempo, lo van a aprender a cómo darle la tensión aquí con nuestro dedo, aquí este dedito donde sostenemos el hilo. Todo esto lo van a aprender ustedes con el paso y como a ustedes se les facilite más.
Pero al momento de sacar el hilo, de subirlo, miren chicas, tratar de que sea de una forma horizontal con el punto anterior, con esta argolla, para que el punto bajo nos queden la mayoría de la misma altura y con la misma tensión. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, Isagurumis, ¿cómo hacemos aquí si terminamos el tejido de las cadenas? ¿Sí? Entonces todo punto bajo, para seguir en el siguiente nivel, sea que giremos, tejamos en redondo o tejamos así en horizontal, todo punto bajo debe subir con una cadena. Entonces tejemos un punto cadena y giramos nuestro proyecto o labor. Así para darle altura a nuestro punto bajo. Si ustedes no suben este punto bajo y siguen tejiendo aquí, este primer punto bajo les va a quedar como un punto enano, un punto chiquitín, ¿sí? Por eso todo punto bajo, al iniciar una vuelta que sea cerrado, sea en circular, que se haya cerrado la vuelta, o sea en vertical, y bueno, en la forma en que lo vayan tejiendo, y ustedes terminaron la vuelta, la cerraron cuando es en circular, ustedes deben subir con un punto cadena. ¿Sí, chicas? Entonces, giramos la labor, iniciamos en el punto en el mismo punto último que terminamos. Ahí tenemos que iniciar a traer para tejer, miren, el primer punto. Si ven cómo jalo yo los hilos para darle la misma altura. Si ven la parte blanca queda a la misma altura del punto cadena que tejí, para darle la misma altura al punto bajo. Por eso los tejidos nos quedan parejos. Tomamos lazada aquí en el siguiente punto y miren, pasamos al siguiente punto, traemos la lazada, miren cómo queda a la par del otro y cerramos el punto bajo. Este es el hermoso, el rey maravilloso llamado punto bajo, que utilizamos mucho en nuestras técnicas de la amigurumi. Entonces, chicas, espero les haya gustado, practiquen mucho, ya saben, con hilos gruesos, ganchillos también de un número alto, como ya les he mostrado en el tutorial anterior, el número de este ganchillo, vayan, mírenlo, miren mi video. Aquí al finalizar ahorita el video, yo les voy a dejar otros tutoriales para que si no los han visto, vayan y aprendan más sobre este hermoso mundo del crochet y los puntos básicos del crochet. Vale, chicas, miren, así nos queda el tejido cuando lo hacemos con punto bajo. ¿Sí? Si lo miramos de este lado, miren qué precioso. Entonces, mis amores, espero les haya gustado. Practiquen mucho en su casa y les espero próximamente en el siguiente tutorial. Déjenme like y coméntenme, chicas, coméntenme de dónde me están viendo. Guarden este video. Aquí ahí debajo van a encontrar la palabra guardar. Denle clic, guarden el video. Cuando le dan clic, ahí les aparece crear nueva lista. Entonces coloquen el nombre curso básico de crochet y automáticamente cuando le dicen crear, dicen listo y le dan clic y ahí quedó el videito guardado, mis hermosas, para que vuelvan y lo vean al momento de que ustedes estén practicando este hermoso punto bajo. Nos vemos, chicas, en el siguiente tutorial. Aquí se los dejo. Denle clic a este cuadrito que ven acá y allí nos vemos. Görüşmek üzere y un saludo desde Turquía.